Nuestra cultura, nuestra etnia, nuestra cultura garífuna, a mí me impresiona algo. Quiero empezar con esto, que hay una declaración muy importante, una declaración que hizo la UNESCO hace algunos años y justamente dice que la cultura garífuna es una obra maestra de la humanidad. Me pareció increíble cuando leí esta declaración de la UNESCO, justamente porque es un nuevo pueblo, un nuevo pueblo que se formó hace 500 y pico de años, una mezcla. En realidad mucha gente tiene la idea de que nosotros somos africanos. No, en realidad somos una mezcla de diferentes pueblos, el pueblo arawak, indios rojos y africanos, pero fundamentalmente esta es una nueva cultura. Y esta nueva cultura, imagínate, es una joya, y sobre todo para nosotros. ¿Por qué es importante conservarlo? Pues porque eso es lo que te forma como ser humano, eso es lo que te da tu identidad propia, eso es lo que te ubica en el mundo, eso es lo que te ubica, lo que te genera ese concepto de orgullo por ser quien sos, ¿no? por tu origen, por compartir con otras etnias también su visión del mundo, esa visión de nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestras costumbres. Esa es la importancia que tiene. La formación de la identidad es eso, ¿no? Es tener un concepto de orgullo de quién sos. Por eso es importante conservarlo. Fíjate que mi música siempre ha sido parte de mi, como dicen, los ancestros nos llaman, nosotros creemos en los ancestros, ¿no? como pueblo indígena, ¿no? Que es una herencia arahuaca justamente, ¿no? Interesante. Y yo, a pesar de haber sido criado en la capital, entre ladinos, mestizos, chumagu le llamamos entre garífuna, los tambores me llamaron. Recuerdo las primeras veces ya que yo tenía unos 15, 16 años que empezaba a viajar, los tambores empezaban a sonar en la madrugada y yo me movía de donde estaba a ver qué estaban haciendo, quiénes estaban tocando. Y es justamente eso, pues, lo que hace que a mí me generara esa identidad, esa curiosidad. Y particularmente la música a mí me ha hecho viajar por muchas partes del mundo. He viajado por cualquier país que te puedas imaginar. De hecho, solo me falta el continente africano. Y de verdad que me he sentido orgulloso de que en otros países aprecien mi identidad, aprecien mi cultura, aprecien mi origen. Esta mezcla de pueblos que se fusionan en la isla de San Vicente y otras zonas aledañas de estas, porque hay muchas, hay otras islas que estaban ligadas también a la cultura arahuaca, ¿no? En realidad es una cultura materna, ¿no? De hecho, nuestro Dios es el mismo Dios de otras culturas. Bungiu, Baba también se le llama, pero ese es el Dios, es un Dios, nuestro Dios, que es el mismo Dios de los hebreos, de todo, de los cristianos. Sin embargo, tenemos una visión alrededor de la protección de nuestros ancestros. Nuestros ancestros nos cuidan, nosotros hablamos con nuestros ancestros. Hay algunos ritos o algunas prácticas religiosas nuestras, que es Dugu, que esto, por supuesto, todo esto viene
viene desde San Vicente, justamente allá esas mezclas también de las creencias afro, pero fundamentalmente nuestras creencias también son arawaks. Por eso que te repetía, esa declaración me parece súper interesante que hace la UNESCO, es decir, que es obra maestra de la humanidad, ¿no? Porque es una cultura tan nueva que ha tenido esa posibilidad de integrarse, ¿no? Y bueno, por supuesto que hay aculturación, de hecho, de hecho en nuestra misma lengua existen palabras francesas, los números, por ejemplo, hay algunas palabras como algunos elementos que no existían dentro del lenguaje arawak, fueron tomados del francés, otros del inglés, desde el año 1500 hasta 1700. Finales de 1700 hubo interacción del pueblo garífuna, no solo con franceses, sino también con ingleses. Los ingleses, de hecho, es el pueblo que nos saca, o sea, prácticamente somos un pueblo que fuimos despojados de nuestro territorio. Hace 200, justamente, aproximadamente, podemos decir, 224 años, viniendo desde San Vicente y llegando por varias escalas, llegando finalmente hasta Punta Gorda, ¿va? Y es justamente eso, ¿no? La culturación es muy interesante, también de eso habla también justamente lo que hablaba don Eufemio sobre su canción Magulegu, la incidencia que tienen el hecho de mezclarte con otras culturas, tomar ciertas prácticas, unas buenas, otras malas, y eso cómo afecta en realidad a la comunidad. Y su canción habla de eso, ¿no? De la incidencia que tienen también las malas prácticas tomadas de otras culturas, que eso es lo que ha pasado también con el pueblo hondureño dentro de su proceso de mestizaje también, ¿va? Al final sabemos que los hondureños nuestra esencia es buena, pero tenemos muy malas prácticas, muy malas prácticas que vienen precisamente de la culturación con otros pueblos o con otras culturas, ¿no? Entonces sí, ese es un proceso sumamente interesante, ya es un tema, podríamos decir, de un estudio profundo, ¿no? Mi opinión es esa, ¿no? Que hay cosas buenas, pero pesan mucho las cosas malas en el proceso de aculturación. Un artista debe ser una persona sensible, debe ser una persona también con un alto grado de responsabilidad social y sobre todo debe tener una afinidad a lo que es su concepto de identidad. Es obligado, sobre todo para el artista garífuna, transmitir, remembrar, reinventar, si acaso, ¿no? Todo lo que ha sido nuestro proceso y nuestra tradición cultural, ¿no? Las formas de ejecución, ¿no? Que tiene nuestra musicalidad, la responsabilidad de transmitir esas líricas, eso es parte fundamental para lo que es el concepto de identidad, que mucho nos hace falta también. Quiero referirme, por ejemplo, a otras culturas que son muy ricas aquí, por ejemplo, la cultura tahuaca, la cultura misquita, que tiene una riqueza cultural, tolupanes, pech, que tienen, o sea, en realidad Honduras es un país con una riqueza cultural también amplia. La más difundida, por supuesto, es nuestra cultura garífuna. Creo que estamos un poco más arraigados, hemos sido más resistentes a los ataques. Quiero decir esto porque me parece muy importante. Mi papá es el fundador de lo que hoy es el ballet folclórico garífuno. En aquellos días se llamaba las danzas garífunas en Honduras.
en todos sus procesos hasta finalmente empezar a estructurar un grupo de compañeros, amigos garífunas, para poder, sobre todo, difundir nuestro nombre y nuestra identidad. Antes del 62, a los garífunas se nos llamaba los morenos. El baile se le llamaba el baile de los morenos. Entonces, hay un trabajo que tiene que ver justamente con el concepto, con generar esa difusión, esa socialización de lo que es nuestra cultura. Es a partir de ahí cuando finalmente Sectur, mi papá logra que Sectur le dé un carácter oficial ya a la cultura garífuna, y por la participación también de algunas, de algunas personalidades funcionarios del Estado que entendieron que había que dar esa categoría también. Creo que en esos días es que se empezaba ya a buscar una forma de identidad para lo que era el pueblo hondureño, y una de sus formas de identidad era el pueblo garífuna. Lo digo porque es importante entender también que el concepto de identidad solo se logra a través de la socialización, la difusión y la comprensión de quién es el pueblo garífuna. Entonces, para mí siempre ha sido fundamental incluir incluso dentro de mis obras. Yo hago mis producciones garífunas desde hace algunos años, tengo algunos años de estarlas haciendo. ¿Para qué? Para que mis obras o esas mezclas tengan la identidad que yo busco y estén identificadas con mi trabajo como artista. Bueno, el futuro, bueno, actualmente la actualidad es un poco, podríamos decir que estamos pasando por muchos problemas ahorita. Hay problemas serios en realidad alrededor de la comunidad que tiene que ver con la carencia de participación real, una falta de participación real de la comunidad garífuna en la toma de decisiones en las políticas públicas. Ese es un punto importante a dejarlo muy bien establecido. Honduras tiene una serie de malas prácticas alrededor de lo que son las tomas de decisiones. Las sedes es un problema serio, Creo que, por otro lado, es un problema que en realidad en donde nuestra comunidad tiene que empezar a tomar conciencia de lo que políticamente está aconteciendo. Creo que hace falta mucho estudio, tenemos una obligación. Habemos un sector de la comunidad garífuna que está muy consciente de lo que está pasando, los peligros que significan alrededor de estas legislaciones en donde en realidad no hemos tenido mayor participación, en donde desconocemos qué es lo que está pasando. Así que el futuro no es halagador. En el momento en que perdamos nuestros espacios, en cuanto nosotros no tengamos la posibilidad de conservar nuestras formas de vida, es cuando justamente vamos a empezar a perder lo que ya estamos viendo que está decayendo, ¿no? Que está justamente nuestras formas de vida alrededor de la pesca, alrededor del cultivo, esos son fundamentales. Hay muchos cambios que están ocurriendo a nivel institucional en nuestras comunidades. Tenemos que tomar una conciencia real. La participación en las tomas de decisiones de las políticas públicas es una obligación, pero ante todo tener un conocimiento claro de lo que está aconteciendo y lo que está ocurriendo. Retomar nuestras tradiciones es una obligación. Retomar el valor de nuestros conceptos ancestrales es fundamental para que realmente nuestra comunidad pueda seguir vigente, viva, y bueno, y sobre todo pues los consejos de ancianos. Por eso a mí me gusta hablar con los viejos, ¿no? Porque los viejos
una de las prácticas que siempre hemos tenido nosotros los garífunas y que nos han permitido tener una visión más clara son los consejos de ancianos, una visión más clara de lo que en realidad necesita el pueblo. Yo muchas veces no entendía por qué mi abuelo insistía en que, y otros ancianos insistían que no había que abrir carreteras. El proceso de mantenerse alejados creo que obedece también a entender que nuestro pueblo no estaba preparado todavía para tener esa aculturación que de alguna manera ha incidido en que haya muchas malas prácticas alrededor de nosotros mismos. Fíjate que eso se hizo desde... mis hijos se fueron ya hace algunos años, ¿no? Se fueron jóvenes del país, pues creo que si hay una posibilidad de que ellos logren tener una educación europea, para que justamente ellos puedan también deducir cómo piensan los europeos, conocer toda la problemática mundial, pero fundamentalmente ellos fueron educados, muy aterrizados sobre su realidad. De hecho, hacíamos en agosto salíamos, nos íbamos con mis 3 hijos, nos íbamos allá a nuestras tierras, en Sangrelaya, a convivir, pues, a identificarse, a estar ubicados. Ellos son muy orgullosos de su herencia garífuna, a pesar de que son mulatos los 3, pero la designación racial no tiene nada que ver con la parte cultural, ¿no? De hecho, el garífuna asimila a otros pueblos. Yo conozco muchos garífunas que son como vos, son mulatos, son chumagos, pero ya no son chumagos, ya son garífunas porque son integrados, hablan garífuna, bailan, tocan y forman parte de la comunidad garífuna. Entonces, mis hijos han sido muy aterrizados sobre su realidad. De hecho, su identificación cultural somos garífunas. Todos andan sus respectivos tatuajes del dueño de la familia, que quiere decir familia, y eso es lo que hemos tratado de hacer, ¿no? De que mis hijos tengan una preparación también, porque es importante conocer cómo funcionan otras culturas, ¿no? Incluso desde los elementos que son también económicos, entender cómo funciona el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Desarrollo, qué incidencia tienen en estos pueblos, el pueblo garífuna, qué participación debería tener alrededor de esas tomas de decisiones en las políticas públicas. Yo me he involucrado mucho en esto porque justamente me apena que muchos que deberían de ser representantes de nuestra cultura, lamentablemente no tienen esa incidencia que deberían de tener sobre el impacto que genera el exterior con nuestros orígenes. Así que mis hijos tienen tienen una sugerencia de parte de su padre, ¿va? Hay uno de ellos que está muy imbuido, que está estudiando pedagogía en Berlín, que es Víctor. Él está muy comprometido con este tema, colonialismo y otras historias sobre las que él está estudiando también. Además está estudiando también un grado menor en lenguas en su momento. Él está haciendo sus preparaciones también para luego participar activamente sobre lo que es en nuestra comunidad, aunque sea desde el lado, desde los ángulos intelectuales, ¿no? Desde la parte académica, que mucho nos hace falta, ¿no? La participación del propio pueblo dentro de lo que son estos elementos académicos, intelectuales, sobre nuestras propias decisiones. Bachelora,